Ujú. Juan, ¿quieres empezar retomando la actividad que se quedó? Claro, nos gustó mucho leer las actividades que pudieron colocar allí en el Drive, aun con todas las dificultades que hubo, pero realmente muy buenas las actividades, ¿no? Este, También algo que a lo mejor a nosotros se nos pasó, pero que nos gustaría que agregaran en futuras actividades, que así como le pusieron empeño a estas actividades, le pongan un nombre propio a cada uno, ¿no? O sea, nombren a sus trabajos, denle también identidad a ellos, ¿no? Porque leíamos, por ejemplo, el texto de Karim, que nos gustó muchísimo porque es prácticamente una crónica de lo que es para ti la comunidad, ¿no? Y a veces sentía como que también le daría un plus el ponerle un título. Pero no solo el de Karim, como por ejemplo el de Alejandra Santana, también nos gustó muchísimo, ¿no? Y, y, y el de todos, porque vimos que la aproximación de la comunidad en torno a cada uno de ustedes es muy parecida, ¿no? O sea, conjunto de personas que siempre tienen cosas afines. este, Vimos que aunque el contexto de todos sea diferente, porque vivimos en diferentes comunidades, territorios o localidades muy diferentes, compartimos ciertos valores, ciertas particularidades de identidad y también pues ciertas problemáticas, ¿no? Aunque no quisiéramos, las compartimos, ¿no? Y que por una u otra razón esas cosas nos están haciendo cohesión a nosotros como comunidad aquí en esta comunidad virtual que en algunos escritos ustedes lo pusieron también, ¿no? Que era una comunidad la que estamos construyendo aquí. Y cómo es posible que a partir de lo virtual también hay un contacto humano, ¿no? Aunque no haya un contacto directo ni físico. Es muy importante a destacar ese tipo de cosas. También otra de las cosas, por ejemplo, es que afrontaron un miedo, ¿no? Algunos, este, Polo Manzano, no sé si puedas silenciar tu micrófono porque se retroalimenta con un poquito lo que estás diciendo. Por favor. Gracias. Afrontar un miedo, ¿no? El de qué va a pensar el otro, cómo puedo abordar al otro, ¿no? Más cuando no lo conocemos, más cuando ni siquiera a veces se registra en WhatsApp con un nombre, ¿no? Es solo un número. ¿Cómo llegar a él? Entonces, muchos lo que hicieron fue afrontar ese miedo, combatirlo y preguntar directamente, ¿no? Es muy importante, creo que en la labor de comunicador, el tener eso en mente, ¿no? Porque siempre vamos a estar con personas que no necesariamente conocemos, pero que necesitamos hablar con ellas. Un poco retomando la clase de pasada, o sea, dijimos que las personas siempre quieren contarnos historias, ¿no? Están dispuestas a hablarnos y contarnos. Y creo que la experiencia que muchos tuvieron con ello es que sí, ¿no? O sea, sí, el grupo también se presta a eso, pero sí tenemos esa necesidad de contar lo que nos sucede a nosotros, lo que sucede a la comunidad. Crean que eso no es un sentimiento muy individual, o lo vieron ahora, sino es un sentimiento colectivo que debemos de explotar, ¿no? Pues la comunidad también está deseosa que la escuchen y quiere ser oída. Entonces, pues felicidades por la nueva, por la dinámica que hicieron. Si sigo con las observaciones, nunca acabaría. Fueron muchos y realmente de muy buena calidad sus trabajos. Entonces, pues sigamos así, ¿no? No sé qué opinan mis compañeros ahorita. Sí, realmente fue un muy buen ejercicio. Concuerdo contigo en eso. Creo que sirvió para que igual se fueran conociendo entre ustedes, ¿no? O sea, de repente pues tenerle que escribir una persona extraña o recibir un mensaje de una persona extraña y de repente contestarle preguntas no tan sencillas, ¿no? No tan sencillas de contestar, ¿no? No son preguntas como ¿qué estás haciendo? O ¿qué comiste hoy? ¿No? Son preguntas que sí te ponen a pensar para poder contestarlas y se las estás contestando a una persona extraña, ¿no? Entonces, creo que fue un buen ejercicio y sus experiencias estuvieron muy padres.
Y bueno, no sé si alguien quiere compartir su experiencia con la actividad. Mucho de la importancia de este ejercicio, y justo como comentan mis compañeros, que tiene que ver con el contacto con el otro, con alguien que no conocemos. A veces no sé si les pasa a ustedes cómo sea la relación con sus vecinos, pero a veces es bien complicado pensar en que no conozco realmente a la persona que durante 20, 30 años ha vivido junto a mí, ¿no? Entonces, ahí podemos ver notoriamente que hay una división, a veces imaginaria, a veces ideológica, pero que nos limita en ese contacto, ¿no? Entonces, esta experiencia sirve un poco en tanto en eso, en darnos cuenta que la persona que vive al lado de mí es parte de esta comunidad. Nosotros estamos formando una en este momento, no nos conocemos de una manera completa, pero pudimos abrirnos a esta posibilidad. Entonces, esto es para que lo tomes en cuenta al momento de trabajar en campo. Karin, ¿no quieres compartirnos tu experiencia? Sí, qué chido. Pues muchas gracias por sus comentarios, la verdad. Así, yo me divertí un buen. Tuve la fortuna de conocer a Carla, que fue quien me contactó y a partir de eso comenzamos a platicar. Ah, también tuve la oportunidad de hablar con Roandi, Randa, algo así, y con Eli, algo. Es que se me olvidan los nombres, pero así pude compartir mucho con ellas y pues eso en realidad creo que me nutrió mucho en cuestión de ideas, de perspectivas y también como aclarar un poco lo que yo les platicaba, ¿no? De que involuntariamente ya estamos aquí, ya soy parte de una comunidad, así sin querer pertenecerlo, ¿no? Así el cómo me visto, el cómo me peino, el tener como estas actividades. Incluso estando aquí, creo que ya somos una comunidad, entonces como, ok, ¿no? Además, está muy chistoso porque alguien de ellas me mencionaba que hay comunidades virtuales ahora, ¿no? Y yo me pongo a pensar como, ok, sí, sí puede ser un activismo virtual, pero que en realidad ocurre en el presente, ¿no? Así porque nosotros lo vivenciamos y aunque estemos a través de la pantalla o del teléfono, en realidad es algo que sí estamos viviendo, ¿no? Entonces, así se vuelve como, siento como un tipo Nirvana. De hecho, por eso en mi reporte está la canción de Nirvana, que creo que es este abismo de si estás o no estás, si estás virtualmente pero no te veo, pero no te siento, pero sí te puedo escuchar, así es una cosa que la verdad me divirtió mucho y pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias. No, pues gracias a ti por hacerla y qué padre que haces mencionas las comunidades virtuales, este concepto, ¿no? Que pues gracias a la pandemia se ha explotado más aún, ¿no? Si ya de por sí hablábamos de comunidades virtuales desde antes, ahora mucho más, ¿no? Pues claro, es como estar ahí entre las dos ideas de somos o no comunidad y pues yo creo que sí, ¿no? Porque pues justamente compartimos ideas, nos conocemos nuestros entornos, nuestros contextos y pues poco a poco, ¿no? Se va construyendo esta comunidad. Eh, ¿Alguien quiere comentar algo? Jacqueline Mendoza. Bueno, yo lo que he notado al respecto de lo que dijo de las redes sociales es que, por ejemplo, ahora, ¿no? Con las mecánicas que tienen, ¿no? De cancelar un artista, de unirse para cosas negativas de repente, ¿no? Como bullear a un influencer, ¿no? Que tiene mucha gente que los ataca. Y también está la otra parte, ¿no? La comunidad que sigue, que no cancela y que apoyan ese tipo de artistas o de influencers, ¿no? Entonces, yo creo que hay las dos vertientes, ¿no? Quien se puede unir para hacer algo positivo y aportar algo positivo y quien se une para hacer algo negativo.
Entonces yo creo que actualmente las redes sociales sí juegan un papel muy importante como comunidad en general, porque a veces, y veo esta parte, ¿no? Hay quien a través de un mensaje mueve masas, se mueven masas, y a través de un mensaje positivo o negativo da un vuelco a la reacción, porque a veces también negativamente se escudan bajo un anónimo, ¿no? Y bajo ese anónimo hacen cosas negativas, pero también está la parte donde no se conocen, no se conoce su rostro, pero sin embargo aportan algo positivo a la comunidad en general, ¿no? Entonces yo creo que debemos de enfocar esas dos partes de cómo las redes sociales pueden ser, son comunidades positivas y negativas también, ¿no? Sí, claro, claro. Yo creo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque también uno de los pros también, pues es la facilidad de, digamos, de contacto, de comunicación que tenemos ahora, ¿no? Esto, esto que estamos haciendo ahorita era impensable antes, ¿no? Pues bueno, creo que eso es también una de las cosas que podemos rescatar. Claro, tiene algunas cosas negativas, pero pues yo creo que el chiste es aprovechar las positivas, ¿no? Isaac, me gustaría agregar otra cosa. Di- Bueno, como todos ustedes que están diciendo, también hay algo muy importante, ¿no? Tal vez, empezamos sin tener una definición muy concreta de lo que era comunidad, ¿no? Pero si se dan cuenta con este ejercicio y con todo lo que hemos dicho, con lo que estamos construyendo dentro de esto, ya hicimos un propio concepto de comunidad, nuestro propio concepto de comunidad que sirve, ¿no? Para incluso lugares territoriales y sin territorio, ¿no? Virtuales que ejercen personas, ¿no? Sigamos construyendo también nuestros propios conceptos que nos va a servir para nuestros ejercicios posteriores, ¿no? Porque al final de cuentas, quien traduce esos conceptos para que se ejerzan, pues vamos a ser nosotros, ¿no? Entonces, ¿alguien más? Isaac, ¿quieres agregar otra cosa? Sí, bueno, quisiera darle la palabra a Lili, que quiere participar, que desde hace un rato nos está preguntando y no había visto, la verdad. Disculpa, Lili. Gracias, buenas tardes a todos los que ya llegaron. Pues, fíjense, yo estoy estudiando, tengo 41 años, tengo tres chiquillos y actualmente estoy estudiando la carrera de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural. Entonces, esta carrera nos está dando una pauta muy grande a quienes estamos estudiando para poder dar a conocer la cultura de nuestras comunidades. Yo vivo en Tlaltizapán de Zapata, un pueblo con historia, no es comercial, así lo sentimos. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención este taller precisamente por eso, porque podemos a través de las redes y de este tipo de comunidades difundir esa historia, ¿no? Porque um, incluso a la gente originaria que no conoce sobre la cultura que poseemos, ¿no? Hemos hecho varios ejercicios ya en la universidad y nos damos cuenta que no nos conocemos, como bien lo dicen ustedes, ¿no? No nos conocemos entre vecinos. El último ejercicio, mucha gente se quedó asombrada de que dicen, oigan, aquí en la colonia ya quedan pocos viejos y nadie se había dado cuenta de eso hasta que se hizo ese ejercicio. Entonces, yo estuve platicando, bueno, aunado a esto, estuve platicando con Marta ¿de dónde me dijo? De Naucalpan, Estado de México. Se me hizo muy atractiva la plática con ella porque sí, nos explayamos hablando sobre lo que es comunidad y me da mucho gusto ver cómo alguien está estudiando ciencias de la comunicación, es lo que me decía, y están empapadísimos, ¿no? De todo lo que es las ciencias de la comunicación como tal. Y bueno, en mi caso, ya como una persona mayor, pues, bueno, no tan mayor, me gusta rozarme con ustedes, jóvenes, porque estoy aprendiendo muchísimo. Leí algunos trabajos que hicieron y de verdad felicidades a todos y ojalá que los pueda conocer a todos aquí en la pantalla. De verdad, muchas gracias
y quisiera terminar esto. Yo tengo el empeño y las ganas de terminar esto para aprender mucho de ustedes. De verdad, mi admiración y gracias. Pues gracias, Lili. Oye, y qué bueno que mencionas esto, como un paréntesis. Es importante que dentro de nuestros proyectos podamos encontrar también una apertura a la interdisciplina. Eh, el contacto con múltiples personalidades, con múltiples campos de investigación, es muy importante para reforzar nuestro, mm, llamémoslo nuestro trabajo, por no buscar otra definición, pero es muy importante esto que mencionas, Lili. Gracias. Sí, claro, claro, es súper importante. Y pues bueno, me gustaría empezar ya a verlo, empezar con esta sesión. Bueno, ya empezamos con la sesión, pero empezar a ver lo que toca hoy, que es fuentes de información. Vamos a dar un poco de ello. Y y pues nada, vamos a empezar. A ver, permítame tantito. Listo. Sí se ve, ¿verdad? Bueno. Sí, amigo. Bueno, entonces mi primer taller de radio y periodismo comunitario, segunda sesión, 27 de agosto del 2020 y pues somos el colectivo Quetzalcóatl. Bueno, empezamos con las fuentes de información. ¿Qué es una fuente? Muchas veces se puede confundir, ¿no? Como esta idea de la fuente y pues la fuente realmente es el medio por el cual la periodista, o en este caso la periodista o el periodista comunitario, obtienes información. Es decir, es la materia prima con la que, digamos, de cierta manera se cocinan las noticias, ¿no? Sin fuente no hay noticia, ¿no? Sin fuente no hay, no hay texto periodístico, ¿no? Y una regla de oro de esto es importante mencionar que todo periodista, toda periodista debe manejarse con más de una fuente antes de publicar algo, antes de hacer la publicación. No es suficiente una fuente, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son estos tipos de fuentes. Y bueno, es importante también mencionar, como les mencioné ahorita, pues necesitamos diferentes fuentes, ¿no? Y cómo vamos a organizar esas fuentes, ¿no? Hay que jerarquizar esas fuentes. Y ¿cómo las jerarquizamos? Ahí muchas veces está el problema, ¿no? Y pues en realidad no hay como una receta, un manual que te diga cómo jerarquizar los tipos de fuentes que ahorita les voy a mencionar, pero pues yo les diría que depende del contexto, ¿no? Y bueno, ahorita ahondaré un poco más en ello, pero primero hablaré de los tipos de fuentes. ¿O quieres ahondar más en esto, Juan? ¿Algo por aquí? ¿O vamos a los tipos? A mí me gustaría comentar algo. Sí, Como comenta Isaac, una fuente va a ser todo aquello que me brinde información o el material para poder reconstruir pues esta nota o esta información. Es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de fuentes podemos hablar tanto de personas, pueden ser testigos del suceso, documentos, libros o archivos. Aquí ya viene la cuestión de la jerarquización de la que nos va a hablar Isaac. Sí, bueno, entonces tenemos dos tipos de fuentes, que son las oficiales y las extraoficiales. Dentro de las oficiales,
Tenemos las fuentes documentales, que las fuentes documentales son los archivos de diarios, de las hemerotecas, en bibliotecas, libros, en Internet. Internet también puede funcionar para fuentes documentales. Ahorita ahondaremos un poco más en el Internet y cómo utilizarlo como fuente de información y cómo saber utilizarlo, ¿no? Porque tienen muchas cosas ahí que pueden afectar. Gracias. Listo, gracias. Bueno, después están las fuentes directas. ¿Cuáles son estas fuentes directas? Las fuentes directas son las personas, testigos o funcionarios que están involucrados. Las fuentes espontáneas son las que llegan a la persona periodista, ¿no? O sea, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de fuentes, porque nosotros como periodistas comunitarios, como comunicadores comunitarios, muchas veces las fuentes de información se basan mucho en lo que dice la comunidad. Así debe ser en el periodismo comunitario, ¿no? Entonces, se debe tomar en cuenta primero la voz de la comunidad, ¿no? Entonces, las fuentes espontáneas, cuando existe periodismo comunitario, son muchas, ¿no? Porque ya se sabe que tal radio comunitaria, pues ahí podemos acudir a mencionar nuestras quejas, nuestras inconformidades, ¿no? Pero entonces hay que tener mucho cuidado con esas fuentes espontáneas porque muchas veces pueden ser reales o no reales, ¿no? Entonces, ahí también entra la jerarquización. Después están las fuentes buscadas. Dentro de las fuentes buscadas, ¿cuáles son las fuentes buscadas? Son las fuentes que él o la periodista busca, como lo dice el nombre. O sea, regulares quiere decir que son fuentes a las que la periodista normalmente acude, ¿no? Que ya tiene ahí como su fuente de información establecida, que puede ser, digamos, justo un corresponsal que trabaje en la zona y que pues es esa fuente de información. Será una fuente de ocasión regular. Y están las ocasionales, están las aportadas, que son las que llegan informaciones, son parecidas a las espontáneas. Las agencias de noticias, hay que tener cuidado con las fuentes buscadas con agencias de noticias, porque muchas veces nos quedamos únicamente con la agencia de noticias y ese es un problema muy grande, porque el periodismo actual comete mucho ese error, ¿no? Como ya hay una agencia de noticias, ya se maneja así, ya no hay un reportero de calle, ¿no? Ya no hay enviados especiales como aquí hay fuentes, ¿no? Entonces, muchas veces se basan en las agencias de noticias que ya tienen todo su, digamos, pues ya una noticia ya elaborada, pero no basta, no basta, y más si hacemos periodismo comunitario. ¿Quieres sondar algo más, Juan? ¿O si continúo? Como está diciendo Isaac, de todo esto de las fuentes, también es importante mencionar que para esto, el comunicador de comunidad tiene que tener unas características muy específicas en torno a cuando va a revisar, ¿no? Tiene que tener, obviamente, un hábito de lectura para poder tener un buen grado de observación en torno a los detalles que se manejan en cada una de tus fuentes. Una capacidad descriptiva, pues necesitamos saber que lo que nuestras fuentes dicen lo tenemos que tener desde un sentido crítico, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que conjugar para crear una definición sobre la fuente, ¿no? Como lo dice Isaac, las fuentes documentales directas, espontáneas y buscadas son los lugares donde tenemos que encontrar nuestra información que siempre va a estar involucrada acerca de los intereses tanto del comunicador comunitario como de la misma comunidad, ¿no? Eso responde un poco también a lo que estábamos viendo en la sesión pasada, donde decíamos que el periodismo comunitario no se basa en intereses de terceros, sino en intereses tanto de la responsabilidad del comunicador como la de la comunidad. Sí, claro. Eso es muy importante, eso que mencionaste al final. Y bueno, el segundo tipo de fuentes son las extraoficiales.
¿no? Estas fuentes que se conocen también como off the record. Esto significa que son fuentes que desean mantener su anonimato, ¿no? Y también estas son muy polémicas, este tipo de fuentes, ¿no? Porque pues nadie asegura si tu fuente es real o no. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestro trabajo sea riguroso, sea veraz, pero utilizando también fuentes extraoficiales, ¿no? Porque hoy en día y en el contexto en el que vivimos en México es muy normal encontrarte con fuentes extraoficiales, ¿no? Porque muchas personas quieren hablar, pero no quieren que sepan que hablaron, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en qué hacemos en estos casos? Pues en realidad hay que hacer un periodismo riguroso. Eso es elemental, ¿no? No quedarnos solamente con la fuente extraoficial, ¿no? O sea, tenemos la fuente extraoficial, pero también lo podemos respaldar con las fuentes oficiales, ¿no? Entonces, si nuestra fuente extraoficial, si solamente damos la fuente extraoficial, pues ahí hay un problema, ¿no? Porque muchas veces eso se hace mucho en el periodismo tradicional, que, que para empezar disfrazan como notas pero en realidad son columnas de opinión y su única fuente es una fuente extraoficial, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál es la veracidad en ese tipo de publicaciones? Realmente no la hay, no la hay, y no basta con que sea una persona reconocida, o sea, jamás una nota, un producto periodístico puede basarse solamente en una fuente extraoficial. Como dice Isaac, hay que contrastar siempre la información. No nos podemos quedar con una sola fuente que sea como la fuente milagrosa, ¿no? O sea, hay que contrastar la información constantemente porque pues así podremos verificar siempre, ¿no? Siempre los hechos. O sea, tenemos que tener en un punto central el hecho, qué es lo que dice una fuente, qué es lo que dice otra fuente, contrastarlo. Todas, todas las fuentes son importantes, sean extraoficiales o oficiales, pero digamos que el acto de comunicador comunitario, de periodista, es un acto cuasi artesanal, porque tenemos que ir a donde está el hecho, tenemos que recopilar la información, ver nuestras fuentes como un hortelano, ¿no? Que va y recoge la siembra, lo tenemos que transformar en un producto que se va a dar como servicio a la comunidad, ¿no? Y este producto tiene que ser a conciencia porque es algo que genera un impacto, ¿no? Tenemos que estar conscientes de eso y por eso es muy, muy, muy importante el de contrastar la información de nuestras fuentes para crear un producto que sea pues lo más veraz posible, ¿no? A veces no se puede llegar a la verdad absoluta, pero poder hacer un producto lo más veraz posible. Dentro de las extraoficiales también, como dice Isaac, pues están pues las historias de vida, ¿no? Muy importantes a veces dentro de nuestra comunidad, que a veces no en medios tradicionales no se ven tan reflejados, ¿no? Que son las historias de vida, pues muchas veces aquellas vivencias que nos cuentan las personas, ¿no? De su día a día, que son muy importantes dentro de una comunidad, pero que a veces en un nivel más macro, como un país o eso, no se tiene el tiempo ni para contarlo, ¿no? Todo, y como les dije anteriormente, todo depende del hecho, que es el punto fundamental de lo que van a servir nuestras fuentes. Sí, sí, claro. Gracias, Juan. Bueno, vamos con el siguiente apartado, que es las fake news, ¿no? Cómo las fake news afectan nuestras fuentes, ¿no? Esto es bastante importante y es donde les quería decir que iba a retomar a Internet como fuente de información, ¿no? Bueno, pues como ya sabemos, pues estas fake news, pues, o noticias falsas, han ido en auge, ¿no? Cada vez más y cada vez más, y realmente son muy peligrosas pues claro, para la audiencia que las ve y las cree, ¿no? Pero también ahorita vamos a pensar no tanto desde ese ángulo, sino desde nosotras como personas,
que queremos comunicar algo a nuestra comunidad, ¿no? Y ¿a qué voy con esto? Me refiero a qué pasa si nosotros o nosotras eh, estamos en nuestra comunidad y hay un hecho importante en la ciudad que involucra, que perjudica a nuestra comunidad, ¿no? Y nosotros vemos en internet o nos enteramos que que el presidente dijo que iba a quitar los apoyos a la comunidad, ¿no? Y, y yo informo de eso a la comunidad y esa era una fake news, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Entonces, se está reproduciendo la fake news, o sea, reproduciendo y a una escala no de voz a voz, ¿no? Porque nuestra labor es de comunicadores, ¿no? Entonces, no solamente informamos a una persona, sino a muchas y a una comunidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con las fake news y cómo detectarlas, ¿no? ¿Cómo las podemos detectar? Pues, digamos, un principio básico es que, pues, si no está en un portal de noticias, digamos, bien establecido, pues entonces habrá que ver qué es, ¿no? Si no está, pues entonces vemos si tiene autor, si tiene autora, la fecha de publicación, buscamos más noticias al respecto. Si no encontramos otras noticias que tengan que ver con eso, pues entonces es muy raro que solamente una lo publique, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Como están diciendo en el chat, ahorita están ya hablando, que como el de forma, o que a veces las fake news se basan en la descontextualización de la realidad y es básicamente por solo ver una parte de la realidad, dice Elia Valencia. Liz Martínez dice, o esas notas que dicen que el COVID se combate bebiendo cloro u otras cosas que médicamente no están comprobadas. Claro, claro, justamente con el COVID ha sido muy peligroso porque los medios comunitarios han sido los que han llevado esta información a sus comunidades. Entonces, por eso los y los comunicadores deben ser, pues, rigurosos y al buscar sus fuentes, ¿no? Y que van a informar a su comunidad, ¿no? Porque pueden tener, pues, consecuencias hacia su comunidad únicamente. Es justo comentando esto de las consecuencias, Isaac, y leyendo en el chat el comentario de Jessica, nos dice, como el linchamiento de 2 personas en Puebla porque la maestra de una primaria pensó que eran unos secuestradores. He ahí la importancia de corroborar datos, ¿no? En comunidades donde son pequeñas, donde son muy cerradas ideológicamente, suceden ese tipo de situaciones, ya que el rumor corre rápido. Entonces, igual, para que se tome en cuenta. Adelante, Yael. Gracias, espero escucharlo. Sí, como están comentando con las noticias falsas, pues son un peligro, que creo que es como igual una manera de poderlas como encasillar. Como tipo de fuentes, pues son esas fuentes peligrosas. ¿Por qué? Porque ya mencionaron ejemplos donde ya hubo violencia, la gente ha hecho cosas en su persona que les expone a un peligro y que en esta situación de la pandemia, pues aparte también compromete el sistema de salud, ¿no? Entonces, o sea, una noticia falsa no solamente es como de, sí lo leí y era falso, o era una descontextualización, más bien es como todo lo que repercute una noticia falsa. Yo he trabajado yendo a comunidades del estado de Tabasco, comunidades que son alejadas de la capital, donde a veces no hay internet, a veces no hay nada, y nosotros íbamos en equipos y siempre íbamos como con esa reserva de que podía en algún momento desatarse el rumor, que es otra manera igual que podría llegar a utilizar como de noticias falsas. El rumor es la fake news, pero de las personas que no las manejan mediante redes, ¿no? Entonces este rumor de que nosotros podíamos llegar a robar niños y era exponernos a nosotros solo por una desinformación y una noticia que pues no era cierta. Entonces igual una fake news podría verse como un meme, ¿no? Esta capacidad de replicarse es súper veloz y eso también incide en la peligrosidad de estas noticias, ¿no? Por eso hay que tener como mucho criterio y la capacidad de análisis
para poder revisar si efectivamente lo que me está llegando es cierto o no. Entonces, creo que eso sería bueno manejar, que sería como algo muy peligroso si no logramos controlar el alcance y la distribución de esta noticia falsa, ya sea a nivel como muy local o más global, como lo hemos estado viendo con las cosas del COVID. Sí, sí, tienes la razón en el sentido en el que pues, si las consecuencias de las fake news pueden ser pues muy graves, ¿no? Y bueno, aquí Mariel Santillán nos dice, de hecho, el Universal y otras fuentes que creemos confiables ya están vendidas y muestran noticias sesgadas. Sí, bueno, ese ya sería otro problema, ¿no? Que A mí me cuando... gustaría agregar algo, estimado Isaac. Sí, dime, Marco. Algo que comentaba hace unos momentos Yael, me parece muy importante, la manera en la que se trata la información, ¿no? Muchas veces la fuente puede ser fidedigna, pero nosotros al transformar, como bien decía Juan, nuestra información en un producto o en una opinión o en una historia, tenemos que respetar las fuentes, ¿no? También es algo importante. Pasar la información exactamente como viene o cuidarla, es decir, no maltratarla, porque de ahí también vienen las fake news o también se pueden tener como una mala argumentación, ¿no? Por ejemplo, ¿de quién es la opinión? Un ejemplo muy típico es un futbolista dando una opinión de política, ¿no? O un político dando una opinión de un epidemiólogo, por ejemplo, ¿no? Es decir, sí, ok, la fuente es muy importante y es muy reconocida y es profesional, pero esa no es su área. Entonces, esas son pequeñas trampas también que a veces cae la información. Entonces, uno también como tratante de información debe pues tener ahí cuidado, ¿no? Con esos detalles. Es todo. Sí, gracias, Marco, por la participación. Pero bueno, ¿te parece, Juan, si vamos con la dinámica? Ah, ¿quieres mencionar algo? ¿Qué? Sí, quiero, lo que dice Liz Martínez, yo creo que además de la información Ah, errónea es peligroso por la distribución en redes sociales, por la velocidad en la que se distribuyen y porque son medios que no podemos controlar. Sí, es muy importante lo que dices, Liz, porque a veces, como también lo remarcó ya él, esta viralización de la fake news es bastante mayor a veces que la información fidedigna, ¿no? Entonces, a veces esa ficción nos abarca demasiado, ¿no? Y el problema aquí es que a veces no contrastamos la información, ¿no? Y ese es uno, por eso les comentábamos que era lo más importante aquí, ¿no? Siempre estar contrastando las informaciones de donde las vemos y no solo tomar una fuente como la única, ¿no? Y si solo hay una fuente como la única, entonces es de preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué solo ellos o quienes estén atrás de esa información son los únicos que tienen digamos, privilegio de tener esa fuente, ¿no? Entonces, siempre hay que estarnos cuestionando en torno a todo esto de las informaciones, porque como ya lo dijeron mis compañeros, es un tema muy delicado, un tema que impacta. Como también ustedes lo han dicho, cierra espacios para la investigación, cierra espacios para comunicadores, cierra espacios incluso para la misma, pues para la misma gente que pueda vivir ahí, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto que de estos linchamientos, ¿no? Y son extremadamente fuertes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las fake news y que, como también lo mencionaron ustedes, a veces los que creemos que son legítimos no lo pueden ser como medios ya establecidos, ¿no? Entonces, sí está como de tarea eso de estar contratando constantemente la información y preguntarnos de dónde viene, ¿no? Adelante, Jackie. Bueno, Perdón. Adelante, Jessica. no, yo, lo que quería decir es que también hay que tener en cuenta que mucha gente no le va a hacer caso o no va a creer muchas veces en las fuentes directas, en las fuentes confiables,
porque si estamos viendo, por ejemplo, el movimiento antivacunas o cualquier movimiento que esté en contra de, por ejemplo, por así decirlo, de varios medios, no creen en lo que dice la ONU, no creen en lo que dice la OMS e incluso varios médicos, y le creen más a algún artista o a algún otro personaje o cualquier otro influencer que esté infundiendo estas fake news, y es lo que es muchísimo más peligroso que incluso la propia viralización. De lengua española se limitaban a señalar. Tienes toda la razón, Jessica, pero también eso pasa, es que hay un efecto rebote, por decirlo así, que es cuando tenemos demasiada información que no sabemos cuál es cuál, ¿no? A veces eso también está pasando más en la actualidad, ¿no? Que tenemos un desbordamiento de información que muchas veces las personas, todos, no sabemos qué elegir y qué está bien, ¿no? ¿Qué está mal? ¿Cuál es el verdadero? ¿Qué conflicto hay ahí, no? Aunque te citen y todo eso, ¿no? Porque incluso, no sé si has leído o has visto de pura casualidad a veces esas notas antivacunas que supuestamente también citan artículos y tratan de dar un espejo de que cómo es lo real, ¿no? También, ¿qué hacer ahí, no? Cuando está tan bien trabajado como si fuera una nota normal, ¿cómo diferenciarlas, no? ¿Cómo diferenciarlas? Pues igual haciendo el contraste, ¿no? Buscando más fuentes, ¿no? Si dijo eso, a lo mejor hay alguien que lo contradiga. Es un trabajo, como ya les dije, como todo trabajo artesanal, es un trabajo arduo, pero que hasta el final te puede dar una grata satisfacción. Sí, claro. Entonces, pues ahora sí vamos por la actividad. Yo Un quería... momento, Isaac. Perdón. Disculpa, es que no, como estoy compartiendo pantalla, no veo quién. Soy yo, Marta. No sé si me escuchan. Sí, Marta. Hola a todos, espero que estén muy bien todos. Solamente agregando un poco a lo que decía Juan, creo que también es importante considerar que el lenguaje que utilizan muchos medios de comunicación no es tan accesible para la población y que en ese sentido también hay como, aparte del desbordamiento de información, también está como esta disyuntiva, ¿no? En cuál va a ser la información que voy a poder comprender y que voy a poder decodificar en un 100%, para estar informado, ¿no? Para saber qué está ocurriendo, cuál es el contexto bajo el que está ocurriendo esta situación, etcétera. Y bueno, hablando de contexto, creo que también en la actualidad son pocos los medios que te ofrecen una contextualización muy buena sobre lo que está ocurriendo, porque pues bien te pueden dar una información, pero si esa información no está contextualizada de forma correcta, pues no la vas a comprender e incluso va a parecer irrelevante. Perdón, Jacqueline quería hablar desde hace un momento. Ok, bueno, lo que yo quería decir es que también somos responsables al difundir o al volver a repostear o enviar este tipo de información, porque actualmente está un clic el poder poder reenviar una noticia falsa, está un clic, tan solo con WhatsApp podemos enviar y nos llega una noticia y a veces ni siquiera la analizamos a fondo, sino que hacemos es reenviarla, ¿no? ¿Por qué? Porque quieres ser el primero en enviarla y en que todo el mundo se entere, ¿no? Entonces, también yo creo que aquí viene la responsabilidad como individuo y como comunidad de qué hacer cuando te llega una información, discernirla bien y ver si realmente, como decían los compañeros, ¿no? Ver si realmente es confiable, cuál es la fuente, si alguien más lo tiene como se nos está diciendo, ¿no? Entonces yo creo que sí es relevante el que nosotros también no estemos, somos bombardeados a diario por muchas noticias, pero también no estar constantemente viendo tantas noticias, ¿no? Sino checar varias fuentes, pero también no quedarse con una sola información, sino también ser responsables y ver que el contraste, como decían, contrastar toda la información que nos llega día a día.
Claro, justo es importante que menciones lo del contraste, Jacqueline. Lo hemos mencionado varias veces y pues creo que nunca hay que dejar de decirlo en, en cuanto a hacer periodismo se refiere, ¿no? Periodismo riguroso contrasta y contrasta y contrasta. Este, Perdón, y que tiene mucha relación con lo que mandaba Marta. O sea, realmente también el uso del lenguaje es importante para poder llegar a ciertas poblaciones. Eh, Bien comentaba Marta, esto también puede generar una descontextualización, y no precisamente porque no conozcas el ambiente o la situación, sino porque en la construcción lingüística va generando otro tipo de significados. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso. sí, sí, la construcción de significados y todo lo que se va construyendo mensaje tras mensaje puede ser peligroso a veces. Pero bueno, ahora sí vamos a la dinámica. En la dinámica de hoy, vamos a decirles 3 hechos que hayan ocurrido en su comunidad. Bueno, hipotéticamente, aunque probablemente ya ha sucedido, tal vez no es tan hipotético. Pero entonces el chiste de la dinámica es que ustedes van a proponer, dependiendo del hecho, cuáles van a ser sus fuentes, cuáles serían sus fuentes de información. Es decir, van a hacer una nota, van a escribir una nota y cuáles son las fuentes. Ya después de, si quieren, regresamos a los tipos de fuentes. ¿Qué tipos de fuentes utilizarían para cubrir ese hecho de la mejor manera, ¿no? Entonces, van a ser 3 hechos y son las... ¿Qué te parece, Juan, si una o dos participaciones por hecho? No escucho. Sí, me parece perfecto. Bueno, entonces, el primer, quien quiera, ¿sí se entendió el ejercicio o hay alguna duda? No, sí se entendió. No, no hay ninguna duda. Perfecto. Entonces, bueno, el primer hecho es, les digo solamente el hecho, nada de contexto, solo el hecho, justamente porque ustedes necesitan obtener el contexto por medio de las fuentes de información. El primer hecho es que son asesinados 4 jóvenes en un domicilio, en una redada por parte de la policía. Y la versión de la policía es que estaban inmiscuidos en una red de narcomenudeo. Y presentan, no sé, 1 kilo de marihuana y ya, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién quiere platicarnos a qué fuentes acudirían para informar a su comunidad sobre este hecho que afecta a la comunidad en sí? Hola, no sé si me escucho. Trataría de buscar las Sí. fuentes directas y fuentes documentales, tratar de hablar tanto con los oficiales si quieren y se permite, como las personas cercanas al domicilio y ver qué realmente pasó. Ok. ¿Alguien más había había querido decir su opinión? Solo. Sí, yo, y bueno, justamente igual haría como una búsqueda de fuentes directas, es decir, como los familiares de estas personas para corroborar como cuáles eran sus actividades de esos chicos y si realmente es lo que se está diciendo, también hablar con los oficiales y con personas que tengan como algún local o alguna cercanía al evento. Claro, es muy importante esto que mencionas sobre las fuentes directas y acudir a los familiares de las personas involucradas, porque realmente así sabremos, ¿no? Quiénes son esas personas, ¿no? Pero además,
¿Se quedan con la información de los familiares o tratamos de contrastar? Hay que tratar de contrastar esa información, de verificar esa información, ¿no? Si lo que nos dicen los familiares también es real. ¿Cómo lo verificarían ustedes? Pues yo, perdón, Sí, está bien, no está sé bien. si alguien. Pues yo iría a las fuentes documentales, o sea, checaría si hubo una orden de investigación contra los chicos y si había una orden de investigación contra los chicos, también investigaría qué onda con los chicos, o sea, cuál era su perfil, a qué se dedicaban, también pues buscaría buscaría no sé, vía transparencia, si esto fue, o sea, si había algunos intereses, sí, o sea, primero haría como una búsqueda muy documental y vería con qué actos están relacionados los policías, o si hay alguna persona en una posición de poder que esté ligada a los policías y que haya encubierto esto como un hecho para ocultar no sé, algún desvío en el erario público, o en la alcaldía, o algo por el estilo. O sea, ahí iría directamente a esa fuente documental y también pues buscaría dónde estaban los chicos a esa hora, si realmente estaban, o sea, si realmente estaban, o sea, dónde estaban tal vez horas previas al a la llegada de la detención, a la llegada del asesinato de la policía. Digo, sí, del asesinato Yo por la creo redada de la policía. que Sí, Gabriela. yo creo que la investigación depende mucho del contexto. No sé si se hace lo mismo en sus lugares de residencia, pero pues cuando vives en ese contexto sabes perfectamente bien si hay corrupción o no en la policía. Yo, por ejemplo, en mi caso no iría directamente a las fuentes documentales porque sé que las maneja el Estado y sabemos que el Estado, pues desafortunadamente, donde en mi región, pues sabemos que trabaja de la mano de los grupos criminales. Entonces Yo, sí, es determinante el contexto. yo por ejemplo, hola. Hola, Luz. Yo también no solo me iría con la información de la familia, porque muchas veces la familia dice, no, si eran inocentes y no sé qué. Yo me iría también del contexto de la comunidad, los vecinos, conocidos, gente que por lo menos de vista los ubicara, que dijeran, sí, no sé, por ejemplo, ellos se paraban en tal lado a vender o no, nosotros nunca los vimos hacer nada malo, cosas así. Yo también me iría al contexto de la comunidad, porque muchas veces, como dicen, la policía está coludida y muchas veces los documentos, por mucho que sea un documento oficial, no tiene la verdad. Entonces, también la comunidad en esto te das cuenta. Por ejemplo, si los asesinaron porque eran narcomenudistas, la comunidad debió de haber visto o sabido algo, seguro, de, no sé, aunque sea el de la tiendita de la esquina, debe de saber o de haber visto algo. Entonces yo me iría también por ellos, a preguntarles a ellos, oiga, ¿y usted qué vio o qué opina o algo parecido? Claro, como dices, las fuentes Sí. oficiales no siempre son digamos, las más veraces y pensando en el contexto, como lo mencionas, es muy importante también acudir a la comunidad, ¿no? O sea, no quedarnos con solamente la familia, ¿no? Sino la comunidad en donde estas personas se desarrollaban. ¿Alguien Sí, más? creo que otro aspecto, yo, Marta, creo que otro aspecto importante y que no se debería, digamos, pasar a un segundo plano es la búsqueda de antecedentes criminales, obviamente en esta zona, como lo mencionaba bien Liz, a nivel comunitario, sino también en cuanto a los documentos oficiales, muy probablemente pueda haber, no sé, incluso el nombre de la red, ¿no? A través de la cual se está distribuyendo esta droga a pequeña escala. Entonces, buscar antecedentes sobre esta red, incluso en qué espacios operan, bajo qué contextos están operando. Y pues no sé, tal vez algunas otras personas que hayan estado involucradas en probablemente no podría decir en otros asesinatos, pero sí en otros acontecimientos en los que el narcomenudeo sea un punto clave. Sí, claro, investigar los antecedentes y el contexto, por ejemplo,
si el hecho está relacionado, como en este caso, con supuestamente el narcomenudeo, pues hay que investigar, ¿no? Si realmente el narcomenudeo tiene que ver con este hecho o si no tiene nada que ver, o si tiene que ver, qué tan cierto es lo que la versión oficial nos está diciendo, ¿no? Jacqueline, sí, te veo. Yo creo que debemos de buscar las fuentes documentadas y las fuentes directas. ¿Por qué? Porque así podemos hacer un contraste, que eso es lo que se nos pide. Entonces, para contrastar qué tan cierto es lo que se nos está diciendo, utilizar esas dos fuentes y ir más allá en el sentido de investigar, hacer una investigación a fondo de cuáles son las características socioeconómicas de esa persona. También ver, platicar a fondo con personas, no solamente el de la tienda o el de la esquina, sino con personas si estudiaba, dónde estudiaba, cuáles eran sus horarios de llegada, de salida, realmente hacer una investigación a fondo, pero no dejándote solamente guiar por lo que te dice la familia o la novia o el conocido de la tienda, sino más bien tú buscar dentro de su entorno no solamente familiar, sino del entorno no tan allegado a esa persona, sino salirte un poquito de ese contexto e investigar más a fondo por tu cuenta qué es lo que está pasando. Gracias, Jacqueline. Yo lo que pienso, perdón, antes Karim, de, adelante. qué chido, así como antes de decidir qué fuente voy a ocupar, así, y justamente estaba mega de acuerdo con lo que planteó Gabriela sobre el contexto, pero ¿con qué propósito yo estoy reportando? O sea, ¿qué es lo que yo quiero conseguir a través de lo que voy a escribir o voy a transmitir a través de las personas, ¿no? Porque así si justamente quiero verificar si es esto lo que ocurrió y hacer una nota amarillista de, mira, mataron a, ¿sabes? O si en realidad quiero prevenir a las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente yo creo que antes de escoger como una fuente oficial o documentada, yo sí iría como en comunicación a quienes estuvieron presentes en ese sentido, porque a partir de ello sé qué puedo y qué no puedo decir, ¿no? Porque en cuanto hacemos público algo, así nosotros también nos exponemos a algo. Y así sí creo que es mega importante conocer antes de todo ello el propósito con el cual vas a comunicar, porque si no justamente se puede malinterpretar o se puede interpretar súper bien y pues al día siguiente ya te toca, ¿no? Te toca ser uno de los 4 jóvenes. Entonces, pues sí, ese es mi comentario. Eso que dice Karin, yo creo que es importante, también en el sentido en el que si tú no tomas bien el contexto de la noticia o lo que quieres darle a informar, lo que quieres informarle a la gente, lo pueden tomar como una noticia amarillista de, mataron a 4 muchachos porque bla, 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 bla. Pero si realmente no es cierto que ellos eran narcomenudistas y tú ya diste la información por hecho y los mataron nada más porque sabían otra cosa o por cualquier otra cuestión, entonces tú ya estás dando una fake news, una fake news. Entonces, yo creo que es muy importante lo que él dice. Si uno no toma como el contexto de lo que quiere expresarle a la gente, puedes hacer una noticia súper falsísima o inclusive, como dice él, te puede costar hasta la vida a ti, o puedes inculpar a una persona que era inocente de algo que no hizo. Entonces sí es importante ese punto y pues, verificar nuestras fuentes. Claro, y también es bien importante, perdón. Adelante, bueno, nada más, algo rápido. Bueno, yo creo que lo que dice Karin y Liz tiene que ver más con la ética periodística, porque obviamente tú como un periodista ético nunca vas a querer sacar a la luz una nota o una noticia que tenga un título amarillista y por supuesto pues tampoco la información o una fake news. Entonces pues yo creo que como creador de ese contenido tienes que estar bien, ¿cómo decirlo? Bien consciente de lo que estás haciendo. Y sí hay una intencionalidad con las notas, pero muchas veces no nada más tiene que ver con la ética, porque muchas veces se deja la ética de lado y pues he de confesar que sí, a veces es muy difícil mantener
ese margen, pero pues siempre hay que tenerlo bien en cuenta como periodista. Así es. Esto es muy importante también porque hay que tener muy claro cuál es nuestro papel como comunicadores. ¿En vivo? Yo no voy a tomar el papel de un ministerio público y voy a tratar de resolver un caso. ¿Esto por qué lo planteo? Porque hablábamos de seguridad, hablábamos de poblaciones heterogéneas. Hay que tener muy en cuenta que existen situaciones que van de nuestras manos. Entonces, eso es muy importante porque hasta qué punto yo me voy a poner en riesgo, ¿no? Recuerden esto, no, ninguna nota es más importante que su vida. Y esto hay que tenerlo bien en cuenta porque vivimos en una situación muy preocupante. Solo quería comentar eso. Sí, gracias, Alexis. Justo es importante que lo mencionan, ¿no? El protegernos, ¿no? Como al ser personas que brindan información, muchas veces esta información pues no es bien recibida en ciertos sectores. Entonces, pues por eso siempre hay que ser, yo creo que la mejor manera de evitar esto es hacer el periodismo de rigor, ¿no? Si nuestro periodismo es de rigor y está bien sustentado y realmente hay una buena investigación, es muy difícil este, que te puedan regresar una nota o realmente invalidarla, ¿no? Y bueno, si quieren, vamos al siguiente ejemplo, al siguiente caso hipotético. Eh, bueno, este es un caso, por supuesto, no tan hipotético, que en su colonia ocurrió, asesinaron a una mujer en su casa, su pareja. ¿A qué fuentes de información acuden? Yo, igual que la otra, trataría de ir a las fuentes directas, pero también iría a las fuentes espontáneas, ya que pueden existir pruebas que varias no han podido encontrar o que tratan de esconder en estos casos. ¿Podría mencionar, por favor, el hecho o el acontecimiento, por favor? Sí, Gracias. el hecho es el asesinato de una mujer por parte de su pareja en su domicilio. Bueno, gracias Jessica por mencionar a qué fuentes irás tú. Yo quiero opinar. Alejandra, sí. Ajá, sí. Yo creo que iría a las fuentes documentales para ver si la pareja también, la chica en este caso, había puesto alguna denuncia en contra del chico, y a las directas, los familiares y vecinos. ¿Qué preguntarías a los familiares y a los vecinos? Si escucharon ruidos, qué es lo que pasó, si habían escuchado un ataque en contra de ellas en el hogar o en la calle. Ajá. Claro, sí, es muy importante eso. Yo ¿Alguien quiero. más? Yo. Sí, yo, bueno. Bueno, igual que Ale, pues igual fuentes documentales, pero también ha llegado más apegada por temas de legalidad, temas jurídicos, y obviamente también tener un poco de investigación previa acerca de cómo se catalogó ese asesinato, si fue un feminicidio o si fue un Claro. homicidio normal. Fuentes familiares, o sea, fuentes directas, y preguntaría preguntaría no nada más a la familia de la víctima, sino también a la familia de el victimario, el presunto victimario, si es que ya está confirmado, pues si ya había habido comportamiento violento, si tenían algunos problemas, y también a los vecinos, regularmente cómo veían que se comportaba esa pareja, y bueno, nada más en complemento de lo que decía Ale. Gracias, Brenda Giovanna. quiere participar. Por favor, Sí. Brenda.
Brenda. Ah, sí, ya. Perdón, ahora sí. Se trabó un poquito mi celular. Mucho gusto, soy Brenda. Hola. Creo que ahí sería importante preguntarle a los hijos si es posible, si no son menores de edad, claro está, porque si no, pues también ahí hay un compromiso porque son menores de edad, y si no, también a las amigas, porque probablemente para que haya llegado a ese suceso debe de haber un antecedente probablemente de violencia, y entonces ahí podemos empezar a escarbar. Ahí algo que les quería preguntar en varias ocasiones, pues, ¿qué tan factible o cómo verían ustedes el stalkear a las personas, ¿no? Porque muchas veces es cómo nos podemos dar cuenta de cómo se han llevado las relaciones de pareja o con amigos y todo esto. Y varias veces, pues, he optado por stalkear de alguna forma, siempre, pues este es el perfil de la persona, y entonces siento que también estaría como verificar un poco por ese lado, empezar a ver e investigar, y probablemente siempre va a haber ahí amigos, familiares, conocidos que supieran de algún antecedente. No sé, ustedes también cómo ven eso, y hablando de fuentes, ¿no? Porque pues sí se me hace algo importante y bastante interesante con las nuevas tecnologías. Sí, Brenda, es importante que mencionas esto, pero justo quiero retomar lo que mencionaba Alexis hace un rato. Nuestra labor como periodistas, bueno, sí es decir la verdad, pero tampoco somos la institución encargada para ello, ¿no? Nosotros únicamente vamos a dar la información y exigiremos, sí, con esa información que se esclarezca el caso, ¿no? Pero justamente ya como meternos tanto, parece sí que queremos investigar y saber quién es, digamos, el asesino, ¿no? Aunque en este caso sí está esclarecido, pero hay que tener cuidado con eso, ¿no? Nuestra labor únicamente es decir la verdad, los hechos, pero tener mucho cuidado con que no, como decía Alexis, este tipo de casos pues son un poco tensos, pues peligrosos y pues justo tener cuidado con nuestras fuentes, ¿no? Porque nuestras fuentes muchas veces pueden ser peligrosas y pueden ser un poco, pues inciertas, ¿no? Aquí entra la parte de la jerarquización que les hablaba al principio, ¿no? Podemos tener muchas fuentes, podemos tener a los familiares, podemos tener a los vecinos, podemos tener la versión oficial, podemos tener el internet y las redes sociales, lo que dicen los amigos, pero entonces hay que jerarquizar. Entonces, ahorita les lanzo otra pregunta. ¿Cuál sería para ustedes su fuente más importante en este caso? O sea, si hay que jerarquizar, ¿a cuál irían primero? ¿Y por qué? La familia, los amigos, vecinos. En el caso de que hubiera en las fuentes documentales evidencia de alguna demanda, esa sería, o algún antecedente de algún registro, ese para mí sería la primera fuente, porque es mi antecedente, o sea, ya había un comportamiento registrado y que está documentado. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir eso? Pero, por ejemplo, en el caso en el que las mujeres no quieran denunciar los abusos de su esposo, porque muchas veces pasa, o sea, yo que soy abogada, lo sé, muchas veces las mujeres no quieren denunciar por miedo o porque dicen o tienen la cultura de que esa es la cruz que tengo que cargar o ese tipo de comportamientos. ¿Tú qué harías en ese caso o a qué fuente te irías si no tienes esos antecedentes porque la persona, la afectada, no quiso denunciar en ese momento? Yo quiero decir algo. Creo que también yo me basaría en las fuentes documentales con respecto al cuando ellos entran cuando el acusado entra a un
un penal o se le acusa, se le hacen estudios psiquiátricos y psicológicos. Entonces yo me basaría a las fuentes documentales para poder saber cuál fue, si tiene algún problema psiquiátrico, y también iría a las fuentes directas, como en su trabajo, si alguna vez llegó a presentar algún comportamiento violento en el trabajo, si era una persona que fácilmente se irritaba, porque eso nos podría decir más de quién es la persona y de por qué sucedió todo eso. Bueno, ese es mi punto. Sí, sí, es muy válido. Verónica quiere participar. Verónica Martínez, ¿no? Por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, en el ejemplo que ponen, que con respecto al asesinato, bueno, también no olvidar que antes de que una persona sea procesada, entonces pues lo tienes que manejar como presunto culpable, ¿no? Entonces también como tener cuidado en este tipo de acciones, y por ejemplo se me viene a la mente uno que pasó en Nesa, donde de hecho el mismo padre de la chica que fue asesinada creó su Facebook y estaba buscando como justicia. Entonces creo que hoy en día es más fácil poder encontrar como la información de la fuente directa de los afectados, ¿no? Ya no tenemos que investigar a dónde vive, o sea, realmente en este caso las redes han hecho que los mismos familiares busquen su justicia dentro de estas redes sociales y los en Twitter. Entonces creo que esa sería como la fuente para saber al menos de qué lado, o más bien sobre qué fue el asesinato, ¿no? Realmente los feminicidios son situaciones que hoy en día en México, tanto sociales como periodísticas, están como tocadas con tacto. Creo que ahí tenemos como esta persona que lleva la página de La Corregidora, donde constantemente trata como de editar cabezas de nota, ¿no? De situaciones que al final como periodistas o las personas que ejercen periodismo pues tratan como de no minimizar o no poner tan amarillista el tema, pero creo que sí es importante tratar como de ubicar en este caso, digamos, ¿no? Si sabemos que es un asesinato y que la mató su novio, tratar de ver lo que ya activamente hay, dar a conocer la información que se tiene, tener como la fuente directa, en este caso de las autoridades, porque siempre va a haber un parte de médico o de autopsia, entonces de ahí partir, ¿no? Porque como decían en la primera sesión, que pues hay como medios tradicionales, entonces si eres un medio comunitario y tú vives en Nesa, entonces tendrías que partir desde tu comunidad, desde tus fuentes directas. Bueno, eso sería mi opinión. Gracias. No, gracias a ti, Verónica. Gracias a ti por compartir tu opinión. Pues bueno, ya son casi 6:30. ¿Alguien más quiere? A mí me gustaría agregar un poquito también. Sí, sí, sí. Pues este ejercicio que hicimos, como vieron, ya levantó la polémica. Las fuentes tienen caducidad. Claro que sí. Sí, pues, o sea, si estamos viendo que, por ejemplo, se cuestiona la verdad de este oficial, obviamente las fuentes tienen caducidad, porque vamos a estar haciendo contraste con todas las fuentes, ¿no? ¿Cuáles fuentes son válidas y cuáles no? Pues su caducidad va a ser ahí cuando aplique la veracidad, ¿no? Como lo menciona aquí, en el chat, Giovanna Tapia, sí, o sea, nosotros no somos como tampoco el receptáculo de la verdad, ¿no? En la tierra. O sea, sí, nosotros vamos a dar un acercamiento a la verdad lo más posible, ¿no? Lo más veraz. Y lo que también se puede observar en este ejercicio que hicimos es que siempre estamos viendo la conjunción de núcleos de información. O sea, nuestras fuentes se conforman en núcleos, ¿no? Estamos viendo que la familia, estamos viendo que las instituciones, los antecedentes institucionales también, y todo lo que nos remite. O sea, ayer lo decían que también hay puntos de referencia para quién pedir informaciones o quién solicitarlas, ¿no? Dentro de una comunidad. Esto también es muy importante porque entonces vemos, por un lado, digamos, instituciones no oficiales como la familia, vemos instituciones como, incluso en una participación comentaron que hasta el señor de la tienda de la esquina pudo haber visto algo, ¿no? Son partes representativas de una comunidad y que integran la comunidad. Son actores sociales que viven y que debemos de darles su importancia y también saber quiénes, ¿no? Quiénes son.
Sí. Es que mandaron un mensaje, perdón, al chat. Como les iba diciendo, hay que ver que sí, estamos encontrando estas características de los núcleos de información, ¿no? Estamos viendo que también, ¿cómo se llama? Recuperamos antecedentes que también pueden ser oficiales o incluso no extraoficiales, ¿no? Como dijeron, deben haber como las amigas que dijeron. El punto de aquí es que siempre hay que contrastar la información porque, por ejemplo, si las amigas lo dicen y las fuentes oficiales lo dicen también, debe haber un patrón en común que se esté reproduciendo, ¿no? Comúnmente tenemos que trabajar también, como lo dijo Karin, con hacia qué estamos investigando, cuál es nuestra línea de investigación, ¿no? O sea, si es y qué vamos a encontrar con ello. Un poco también era eso la dinámica pasada de que encontrábamos como cuál es nuestra representatividad como comunicador comunitario, ¿no? O sea, cuál es nuestra visión visión en torno a nosotros como comunicadores y en torno a la comunidad que queremos dar como información, ¿no? Todo esto tiene que estar conjunto a la hora de que vamos a hacer nuestra labor como comunicadores comunitarios. Hablaron también de la ética periodística. Sí, es muy importante y en torno a qué vamos a investigar, porque pues esto fundamenta las bases de cuál también será nuestra línea investigativa. No sé si quieres agregar otra cosa, Isaac. Por mi parte no, alguien más, Alexis, Marco, Luis. Perdón, yo quería abonar algo, soy Brenda de nuevo, con respecto a lo que comentábamos sobre las fuentes oficiales. Por ejemplo, a mí me ha pasado que con ciertas fuentes oficiales muchas veces no puedes acudir porque como eres un medio autogestivo o un periodista independiente no tienes el dinero para pagarlo. Y muchas veces hasta por cierto número de copias te pagan, te cobran. Entonces, eso también pues hace un poco más difícil como consultar, porque veía algunas compañías que decían, ¿no? Como pues irte directamente a las fuentes oficiales y por eso también mi comentario sobre pues ir directamente con personas o amigas. Y nada más era como eso, porque sí, a veces lo hace difícil y complicado. ¿Y cuál sería como, pues ojalá ahí nos pudieran dar algunos otros tips para ayudarnos en eso? ¿Puedo compartir una anécdota? Sí, claro. Acerca de lo que dice Brenda. Bueno, tuve una adjunta el semestre antepasado, que ella sí ya terminó la carrera de periodismo, pero en sus prácticas, bueno, una vez la dejaron hacer una nota acerca de los viene de Coyoacán. Entonces, pues lo que ella sabía de los viene de Coyoacán es de que, bueno, tenía como una premisa mala, vamos a ponerle así, de que por qué ellos cobraban espacios públicos que no eran de ellos. Entonces, pues ahí dice que ella se fue con la idea de, los viene son malos. Entonces, pues se fue a preguntar y pues ya los viene le empezaron a explicar que ellos tienen que darle una comisión a los policías de la alcaldía para que los dejen estar ahí, y entonces pues realmente no ganan un montón de dinero de todos los carros que se estacionan ahí en el día. Y bueno, entonces dice que ella se dirigió hacia el Ministerio Público para preguntarles a los policías pues qué onda con eso. Y pues bueno, los policías pues la corrieron del lugar y dijeron, no, ¿tú qué? Tú ya vete, sí, ¿tú para qué andas ahí investigando eso? Entonces pues sí, pero que bueno, no creo, más bien Brenda tiene razón en que cuando hacemos búsqueda de documentación oficial, pues sí corremos el riesgo de que nos rechacen y de que pues se nos cierran las puertas así totalmente, y obviamente de no obtener nada de información. Y pues concuerdo nuevamente con lo que dice Brenda, de que ojalá nos pudieran dar como unos tips para conseguir, o no sé si hay algún truco mágico por ahí que nos puedan proporcionar para eso, porque luego sí es muy difícil que te den información, y no nada más por fuentes oficiales, sino que, bueno, a mí eso no me ha pasado, más bien es otra anécdota de mi adjunta,
que a veces llegaba con una persona y le decía, soy estudiante de la UNAM, me concedo una entrevista, y que le decía, no, a mí en personal no me ha pasado, pero más bien creo que también es ahí una forma de saber lidiar con la gente. Qué bueno Yo, que nos tienes. yo quiero opinar en lo que acaba de decir ella. Muchas veces sí es muy difícil encontrar información, inclusive de hechos históricos que ya pasaron hace mucho tiempo. A mí me pasó hace algunos años que yo tenía que hacer un trabajo de investigación de cualquier tema. Yo agarré el tema del movimiento de 1968, del estudiantil, y ahora ya se abrió como un poco más la información, pero en ese tiempo realmente fue muy difícil poder conseguir información, uno, que fuera fidedigna, dos, que no tomara ni postura tanto como de lo que decía el gobierno como de lo que decían los estudiantes, o sea, que no tomaran ninguna postura. Y de verdad sí fue muy difícil encontrarlo, porque yo leí como 20, 30 libros de historia en los que literal venía ni una cuartilla de información. Y pues sí tuve que buscar fuentes por fuera, inclusive mi papá me ayudó con un amigo de él que conocía a un militar que estuvo ahí el 2 de octubre y para poder entrevistarlo, o un amigo que es periodista me ayudó a poder entrevistar a Elena Poniatowska. O sea, sí, como que inclusive tuve que ir puerta por puerta a tocar a Tlatelolco para ver si todavía había gente que viviera ahí, que hubiera pasado eso, que sus familiares hubieran pasado eso, porque de verdad hay veces en las que por más que buscas la información no, o te la niegan, o es muy difícil de encontrar. Yo acudí muchas veces a pedir a diferentes instancias información, por ejemplo al Politécnico, para pedir una copia de los videos que ellos tienen acerca del 2 de octubre, y definitivamente me la negaron. Entonces, sí, si pudieran darnos ese, como que el tip, porque sí, muchas veces no, es muy complicado. Y digo, yo sí hice un muy buen trabajo y hasta me sacaron 10 y todo el rollo, pero me costó todo un año escolar poder armar ese trabajo y armarlo bien y conseguir la información, porque de verdad te la negaban en todas partes, porque era un tema tabú y no, el gobierno y no sé qué. Y mucha gente me decía, no puedo hablar de eso porque me da miedo que me vaya a pasar algo. Inclusive uno de mis maestros me dijo, ¿estás consciente del tema que agarraste? Porque pues es un tema delicado y te puede pasar algo. Y yo así como de, no importa, no pasa nada. Pero sí, como dicen ellas, es muy difícil a veces encontrar la información de las instancias gubernamentales. Siempre te la niegan, así. Si no tienes los recursos, te dicen que no. Entonces, si ustedes tuvieran como el tip para cómo podemos hacer nosotros para poder investigar más o llegarles, eso sería muy buena. Híjole, ojalá hubiera una receta para poder acceder a la información, digamos, oficial, porque esa es la más complicada, como tú le dices, de acceder, ¿no? Y tenemos el IFAE, ¿no? El Instituto de Transparencia, y supuestamente todo está a nuestro alcance, ¿no? Y toda la información que queramos, solamente hay que pedirla, ¿no? Solamente hay que enviar, que por supuesto tenemos que pasar todo este proceso burocrático de solicitar la información para que nos digan que no, ¿no? Entonces, pues es muy complicado y ojalá pudiera darle respuesta, pero lo que sí puedo decirles es que conozco, por ahí vi ¿cómo se llama? Un artículo que hablaba sobre eso, lo voy a buscar y se los comparto por el grupo más un ratillo, para, pues, ojalá que les ayude un poco. Como dice Isaac, o sea, si encuentran una forma, igual también pásanosla, ¿no? Pues es que es muy difícil, ¿no? Y más porque tratamos con gentes que a veces, como lo mencionas tú, Liz, tienen miedo de qué decir, ¿no? Ya sea una mujer que vive en una situación de extrema violencia, o estas personas que tienen miedo de que se les vaya a pasar, ¿no? Lo estábamos diciendo ayer, ¿no? Lo que a veces en un entorno así conflictivo, las personas
priorizan su seguridad, ¿no? Pero ¿cómo podemos llegar a las personas? Una de las cosas que dijiste es muy importante, ¿no? Yo le dije a mi papá para que me ayudara. Empezaste a crear una red de apoyo en torno a tu información que estabas buscando. Eso es muy, muy importante, pues porque así vas encontrando nuevos contactos, que esos contactos te pueden negar la información o puedes encontrar contactos que estén interesados en tu investigación. Al final de cuentas, eso de investigar, como lo hemos estado repitiendo, sí, es un albur, ¿no? O sea, es una tirada de una moneda a ver qué cae, pero que hay que tener mucho cuidado en esa misma tirada. Como se estuvo diciendo, o sea, hay que saber hablar con la gente, identificar quiénes son las gentes que tienen información, que eso también es muy importante dentro de un medio donde a veces es mucho de estar hablando con las personas. Y como le dijo Giovanna, a veces es el mero trato de una persona a otra, ¿no? Llegar a hacer la plática y ver cómo se desarrolla el tema. No hay que presionar a la gente porque la gente presionada nunca va a dar información, ¿no? O sea, es muy complicado y muy basado al contexto en el que tenemos que desarrollar una investigación. Porque a veces son investigaciones que se pueden desarrollar con mucho apoyo de la gente, como pueden ser problemáticas de desastres naturales, entonces la gente va a hablar hasta por los codos y quieren que se les dé cabida en todos los medios porque tienen una urgencia, pero hay, como también ustedes lo mencionaron, temas tabú, ¿no? Entonces, hay que vislumbrar pues estas dos cosas, ¿no? Que se basa mucho al contexto, a la gente, y que mientras estemos trabajando con gente y hagamos redes, vamos a encontrar ciertas maneras, ¿no? Ciertas aberturas donde poder encontrar información. Pero hay que tener cuidado también. Y si encuentran el chip, como está de moda, nos lo pasan. Yo quisiera decir un comentario respecto a lo que está ahorita el tema en la mesa de que comenta Liz. Y es un poco el instinto, ¿no? Como te diste cuenta, yo te escuché en tu experiencia. Ahorita, si tuvieras que hacer una investigación de cualquier otro tema igual de delicado, no lo harías con el mismo método que hiciste la del 68, ¿cierto? Te diste cuenta que justamente aprendiste muchas cosas. Entonces, algún truco para encontrar conectes o fuentes, pues es eso, el instinto. Hay un libro de Richard Kapuscinski que se llama Los 5 sentidos del periodismo o del periodista. Yo se los recomiendo, está muy pequeñito. Entonces, igual un compañero hace no mucho mencionó, ¿no? Que el periodismo es un oficio artesanal. Entonces, es práctica y uno mismo se va dando cuenta de qué forma es con la que tienes que acercarte cuando quieres entrevistar a alguien, ¿no? O cuáles son los términos que se usan cuando hay un accidentado, quizás, cómo debes pelearla, no sé, muchas veces el lugar para poder entrevistar. Y son trucos que uno mismo va encontrando, desarrollando, pero a su misma forma de trabajo personal. Entonces, yo así muy personalmente te diría que dentro de ti seguramente hay una voz, ¿no? Que te dice, yo le creo más a él, o es que siento que si voy ahí no voy a encontrar nada, ¿no? Yo siento que si llego una semana antes, quizás ahí esté lo que yo busco y no en el mero momento. En fin, entonces ese yo, en una respuesta un poco vaga, sería esa, ¿no? El instinto. Y ya de paso, pues ese libro se los recomiendo bastante. Tiene una revisada. Muchas gracias, Marco. Nadia quería compartir algo. Adelante. Bueno, en cuestiones a lo mejor de que no hay un truco como tal, sino va a depender del contexto, ¿no? La parte cómo podamos estar entrando y encontrar las técnicas que nos puedan ayudar a recuperar la información, porque va a depender a veces de los temas. Aquí en Oaxaca, por ejemplo, la situación que se vio en Nochistlán, ellos estaban ávidos de ser escuchados como un acto de justicia, ¿sí? En hecho de querer dar sus testimonios sin embargo, que tú como entrevistador puedas tener acceso a la información, no significa que eso vaya en el momento que ellos desean ser parte de una justicia que ellos están buscando, ¿sí? Pero sí contribuye, sin embargo, va a depender del contexto.
porque como hay gente que va a estar ávida de mejor en querer escuchar, hay gente que va a estar reservada, ¿no? Por el miedo de todo lo que ellos vivenciaron. Tú ir a preguntarles, para ellos es algo que va a hacer, a violentarlos, ¿no? Entonces, va a depender del contexto. Yo creo que un truco como tal, pues no lo hay. Va a depender del contexto de lo que se pueda estar obteniendo la información. Sí, como dices, Nadia, va a depender del contexto y creo que a lo mejor sí hay un truco, ¿no? Tratar de ser lo más empático posibles, ¿no? Dependiendo también del tema. O sea, al final de cuentas, como lo dijimos en la sesión pasada, ya no voy a decir ayer, estamos tratando con personas, ¿no? Y siempre vamos a estar tratando con personas, y más cuando se trata de estar hablando de comunicadores comunitarios, ¿no? No debemos de dejar de este pensamiento de que siempre son personas que tienen un doler, un sentimiento, y que por eso estamos haciendo periodismo comunitario o comunicación comunitaria, porque no queremos que se queden nada más como en números o que se queden como en cifras así tan frías, ¿no? Estamos haciendo de personas a personas, ¿no? Entonces, tienes toda la razón y pues igual ser empáticos con el otro es también una llave hacia la información. Yo algo que les puedo comentar que aprendí en esa experiencia de mi investigación del 68 es no solo ser empáticos, es escucharlos, realmente ponerles atención, escucharlos, porque muchas veces me tocó cuando entrevisté a muchos de los que aún siguen del Consejo Nacional de Huelga, que siguen vivos o en ese momento seguían vivos, y ellos te narraban su experiencia. Primero eran como renuentes, después sí te narraban la experiencia de lo que ellos pasaron, porque al final fue un trauma enorme para ellos, pero lo que ellos querían era ser escuchados, era que tú pusieras atención a cada detalle que ellos te platicaban, que tú vieras las expresiones, la manera en la que te lo contaban, y lo hacía mucho más fácil. O sea, conforme yo fui pasando las entrevistas, porque yo me fui inclusive a la marcha del 2 de octubre a entrevistar a los del Consejo Nacional de Huelga como cabeza de vaca, que todavía pues, estaban ahí. Cuando entrevisté a Elena Poniatowska, cuando entrevisté al militar, lo que ellos querían era ser escuchados, y conforme fueron pasando las entrevistas, yo aprendí más de eso, a escucharlos, a hacer una escucha activa con ellos y en base a eso formular también mis preguntas, porque había, por ejemplo, yo tenía mis preguntas ya como formuladas en un cuaderno, pero conforme ellos me iban narrando sus experiencias, yo me daba cuenta que muchas de esas preguntas podían herirlos o inclusive hacerlos sentir agredidos. Entonces, conforme yo iba viendo lo que ellos expresaban, les iba generando las preguntas y ellos lo hacían de manera más fácil para mí, para que me contestaban las maneras de manera más armónica, más sincera, más tranquila, hasta con más gusto me lo contestaban. Entonces eso como tip yo se los puedo compartir. Claro, qué bueno que mencionas esto, Liz, porque el tratamiento de nuestras fuentes también es muy importante. Una cosa es obtenerla y ya después viene el tratamiento de la fuente, ¿no? Cómo nos acercamos a ella, cómo nos dirigimos a ella, cómo preguntamos. Lo que también comentamos la sesión pasada, ¿no? Sobre cómo acercarse a la comunidad y en este caso cómo acercarse a las fuentes, ¿no? Pero bueno, ya son 6:45, entonces pues vamos a darle, a darle pues fin a esta sesión, pero les quería comentar que para la próxima nos vemos el domingo, igual a las 5 de la tarde, y como actividad para la próxima clase, ya saben que no hay nada es obligatorio, pero les proponemos, les enviaremos una película el link para ver una película por el grupo de WhatsApp que tiene que ver con esto que hablamos hoy, con las fuentes de información, ¿no? Cómo las fuentes pueden ser verídicas o no verídicas, cómo confiar en la fuente, desde la labor periodística,
y cómo tratar las fuentes extraoficiales, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque también tiene que ver mucho esta peli con las fuentes extraoficiales. Como desde el periodismo tratarlas para que nuestra información también sea veraz, no pierda veracidad. Entonces, bueno, les enviamos esa peli y como actividad queda parecida a la pasada, hacer un pequeño comentario, bueno, la extensión que ustedes gusten, y subirlo a la carpeta de Drive. Y pues nada, eso es. Pues sí, entonces vamos a cerrar esta sesión y también les quisiéramos comentar de que no se olviden de rellenar su formato de asistencia, por favor. Lo pueden hacer durante la clase, bueno, durante la sesión o acabando la sesión. Es importante que lo hagan en estos horarios más o menos porque para que lo vea la secretaría, ¿no? Y con esto nos apoyan a nosotros y podamos seguir haciendo más talleres para todos, ¿no? Para todos, para todas. Entonces, pues les recordamos eso y que pues tengan excelente fin de semana. Nos vemos el domingo. Cuídense mucho. Por aquí hay algo. El link del formulario ya se subió hace rato al grupo de WhatsApp, pero si no lo tienen, ahorita lo subimos otra vez. No se preocupen también con la información que se debe de poner, como el folio del colectivo y demás cosas. ¿Qué más dicen antes de que nos vayamos? ¿El folio del colectivo cuál es o cómo lo pongo? Bueno, cada pregunta te dice, por ejemplo, dice folio del colectivo y me parece que es el 484. 484. Ujú. Siguen teniendo problemas con el Drive, entonces, igual ahorita vemos eso. Y si quieren hacer su dinámica del anterior, como vieron, estuvo muy, muy interesante, pues los invitamos igual. Respecto al Drive, quien tenga problemas, tanto para acceder a su carpeta o si no hay carpeta, nos puede escribir en el grupo de WhatsApp, poner que tiene problemas para ello y anexar su correo. Y ya con eso es suficiente para que nosotros les agreguemos para que lo puedan editar. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la sesión? ¿Algo que les haya causado ruido, que queramos aclarar antes de terminar la sesión? No. ¿Todo bien? Pues, bueno. En nombre del colectivo Quetzalcóatl, les agradecemos su atención, su participación, su entusiasmo. Gracias por acompañarnos y construir este proyecto con nosotros. Cuídense. Nos vemos el domingo a las 5:30. La recomendación de distancia, por favor. Mantengan la ¡Distancia! ¡Adiós! Nos vemos. Estén bien. Nos vemos, comunidad Quetzalcóatl. Sí, vamos a subir el video, pero Chao. Bye. Cuídense. Cuídense. Bye. Hasta luego. Vamos, cuídense todos, chicos. Gracias. Bye, bye. Chicos, chicas. Bye. Bye, Balam. Bye, perdón. Ay, perdón por no hablar en toda la sesión, es que hoy tengo mucha pena. No. No te preocupes, Balam, pasa. Ya vas a ir viendo que en las otras sesiones... Nosotros luego tenemos pena. Disculpe, una duda. Sí, Nadia, dinos. Yo rellené el formulario temprano. Entonces, ¿hay algún problema o lo tengo que rellenar ahorita? Pues si ya lo rellenaste, pues ya dejámoslo así, pero ya igual para las próximas sesiones, sí te pedimos que lo hagas para final o en medio de la clase, ¿no? Por favor. Ok. Sí, gracias, muy amable. Nos vemos, Nadia, gracias. Cuídate. Hasta luego, que tengan buena tarde. Nos vemos. Igualmente. Bye. Hasta luego, Balam. Balam. Bye.